En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, en este viernes de la séptima semana de Pascua, penúltimo día antes de Pentecostés. Pidamos al Señor que en esta fiesta de Pentecostés que se avecina podamos haber hecho una buena preparación para profundizar en el misterio del don del Espíritu Santo. Presentamos al Señor a nuestros difuntos: María Laura Troncoso, Juan Adolfo Riquehoff, Juan Emilio Soriano Santana, Omar López, Glenenda Guerrero Soto, Grecia Ramírez, Viuda Núñez y en su primer año, y María Cristina Ramos. Presentamos a los enfermos: La Salud de Inocencia, Kenia, Luz Yaniris, Martina y Ana del Carmen. Con estas intenciones vamos a presentarnos humildes ante el Señor, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo nos abriste la entrada a la vida eterna, concédenos que al participar de tan admirable don aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí un preso que ha sido dejado, Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los senadores judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana condenar a un hombre por las buenas. Primero, el acusado tiene que careerse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo dejen en la cárcel para que decida el emperador, he dado orden de detenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: el Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya, aleluya, aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos y comiendo con ellos, preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Eso dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, en la primera lectura aparece todo el camino de Pablo, en donde él llega y es tomado preso por Festo, luego de toda la revuelta que se armó, y llegan Agripa y Berenice, su esposa, su mujer, llegan y Pablo va a ser como una especie de trofeíto que va a mostrar ahora, que después finalmente le va a predicar a Agripa y casi lo convierte en cristiano. Aquí Pablo va a ir hablando y va a ir presentando el testimonio de Jesús, y ahora preguntan, porque la ley decía que a un judío había que llevarlo a Jerusalén. Él sabe muy bien lo que habría pasado si lo llevaban a Jerusalén. Lo despeluñaban, lo dejaban hecho puré, y no habría pasado más nada, que Pablo simplemente habría pasado sin pena y sin gloria, sin poder glorificar a Dios y sin una misión que pudiese dar fruto. Pero Pablo apela a otro recurso importante, que es que él es romano. Siendo romano, él apela a Roma. Roma es otro mundo completamente diferente. El mundo que está conectado con el resto del mundo y de la tierra. Dicen los especialistas que las vías romanas, si eran capaces de ponerse todas una frente a la otra, eran capaces de darle 2 vueltas a la tierra entera. Las vías romanas que estaban dentro del imperio. Es decir, que Pablo había encontrado ahí el internet, como quien dice, la red, que podía ir a cualquier sitio, a cualquier ciudad, a Filipos, a Éfeso, a donde sea, fruto de que el imperio romano era el que imperaba y era el que estaba allí conectando todo. Sin embargo, Jerusalén, encerrado en sí mismo, lo único que habrían hecho es meterlo en esa cueva para que lo mataran y se acabara todo. Que eso fue lo que pretendieron hacer con Jesús. Sin embargo, el mensaje de Jesús se expandió fuera de Jerusalén, y el centro de la sede de cristianismo se fue de Jerusalén, porque en Jerusalén, todavía hasta el día de hoy, Jerusalén es un problema, es un encordio. Pensar en una religión en la que Jerusalén pudiese ser la sede. Piensen nada más que hoy mismo, en este viernes sobre todo, pensando en los misiles que están pasando por arriba de Jerusalén. Y por eso entonces vemos nosotros como Pablo apela al romano, a ser romano. Y por eso él dice: tenemos que llevarte a Roma. Y por eso cuando llega el rey Agripa le predica, lo exhibe. Aquí Festo lo exhibe un poquito a él, y de allí lo va a llevar a Roma para que dé testimonio y hable al César. No sabemos si le habló el César, pero ciertamente llevó con él el cristianismo a Roma, y desde allí se iría a expandir al mundo entero. Si Pablo no hubiese llevado el cristianismo a Roma y Pedro no hubiese ido a Roma, entonces es muy probable que el cristianismo hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Habían 5 grandes patriarcados. Se formaron el de Jerusalén, Antioquía, el de Alejandría, el de Constantinopla y el de Roma. 5. De esos, cuando llegó el mundo musulmán, arrasó con 4 de los 5 patriarcados. Si no hubiese existido el patriarcado de Roma, gracias a Pedro y Pablo,
y solamente hubiesen habido esos 4 patriarcados, el cristianismo habría desaparecido y el imperio musulmán lo habría hecho desaparecer de la faz de la tierra. Sin embargo, refugiándose en Roma y desde Roma va a llevar el cristianismo al mundo entero y va a ser toda otra cosa la historia. Y todo eso fue gracias a que Pablo apeló a que él era romano, sabiendo muy bien y conociendo la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana, a dónde tenía que ir. Y por eso Dios lo impulsó a moverse a Roma, y desde allí y desde esa geografía, cuando uno la estudia y la ve bien, entiende por qué Roma tenía y tiene que ser todavía el centro de la cristiandad. Y vemos nosotros también entonces cómo Pablo apela a eso y con ello tiene una moción del Espíritu Santo. No se lo inspiró la carne y la sangre, se lo inspiró en la obra del Espíritu, que entiende y le da a Pablo la visión de que desde Roma es desde donde podrá cumplirse el mandato de Jesús de predicar a toda criatura el Evangelio de Cristo, para que todo el que crea se bautice y se salve. Todo eso se puede hacer mucho más fácilmente desde el mundo de Roma que desde el mundo de Jerusalén. Por eso, entre la disyuntiva de ser judío y apelar a Jerusalén, y de ser romano y de apelar a Roma, definitivamente apela a Roma, y eso saca al cristianismo de su enclave oriental para llevarlo a ser auténticamente un mensaje universal. Y la iglesia pasa a ser auténticamente católica, es decir, universal, desde el momento en que se mueve a Roma, antes del emperador Constantino. Porque hay algunos intérpretes de la historia, y recuerdo yo, porque coqueteando con esas iglesias, sé muy bien que le quieren indilgar a la iglesia católica una iglesia que fue fundada por Constantino, el cual vivió en el siglo IV, y la iglesia vivió en el siglo I, II, III, IV, y V, y VI y más. De hecho, vino Constantino, vinieron todos los romanos, el imperio romano, se acabó el imperio romano, pero la iglesia que comenzó en el siglo I continúa todavía hasta el... Y a pesar de Lutero y de toda la reforma, falsa reforma, porque en teoría debe ser una reforma. Cuando hablamos de reforma, hablamos de una misma realidad que pasa a ser reformada, es decir, cambiada de actitud. Pero no hubo una reforma, lo que hubo fue un cisma, una división, una auténtica separación y la creación de miles de iglesias que no tienen nada que ver con la unidad que llama Cristo tener. Y por otro lado, aquí interesante el pasaje del capítulo 21 de Juan, un diálogo esencial. Pedro ha negado 3 veces al Señor. Ahora necesita el diálogo en donde en el interrogatorio se le hacen 3 preguntas. Acuérdense que Pedro, y yo he hablado mucho de la palabra amor en cuanto al concepto de fileo, es decir, de amigo, y el concepto de agapao. Agapao es un amor diferente. El amor de amigo es el amor de el que le confía todo a otro. Ese amigo está por uno, está aliado a uno, sin embargo, no es capaz todavía de arriesgarlo todo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por su amigo, porque ese entonces da el agape, el agapao, el amor que es capaz de parecerse al amor de la madre que lo da todo. Bien, Pedro en la última cena alardeó de tener un amor agape, es decir, él dijo: yo daré mi vida por ti, aunque esos no, yo sí. Ellos no te aman como yo, pero yo sí te amo con el ágape, y yo daré mi vida por ti. Y Pedro encuentra las palabras de Jesús que dice: tú darías la vida por mí, o sea que tú agapao mí, ajá, yo te llamé amigo, pero ahora tú dices que eres más que eso, que darías la vida. Yo te digo que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, o sea que tu agapao no será tan agapao, será todavía fileo. Un amigo que cuando llega el problema se va o deja solo al amigo. Solamente el que ama con amor ágape es capaz de. Entonces, por esto, en ese dolor de que el fileo o el agapao, viene el momento del interrogatorio. Y aquí viene lo que se llama las 3 preguntas. Simón
va a recibir un interrogatorio. Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? ¿Me amas con el amor ágape? Y es una especie como de burla. Jesús, en algunos momentos, cuando alguien tiene una especie de pronunciamiento acelerado, él dice: ah, sí, no me digas. Ah, ahora entienden. Ah, no me digas, con que tú vas a dar la vida por mí. Y ahora es un poco irónico decir: ah, Pedro, con que tú me amas más que a estos. Y Pedro responde: sí, eso es agapasme. Y él dice: sí, Señor, fileos, yo te quiero, yo soy amigo tuyo. O sea, el otro dice: ah, con que tú agape, ¿eh? Y el otro dice: no, fileo. Todavía le baja la nota porque era agapaz más, amar más. Dice. Y la segunda pregunta es: agapasme. Y él dice: fileo, sí, te amo, te quiero, soy amigo tuyo. Pedro ha entendido que él no es capaz todavía de dar la vida. Entonces Jesús, en la tercera pregunta, le baja la nota y le dice: fileisme, ¿me quieres? O sea, él es mi amigo entonces. Y él dice que se entristeció de oír la pregunta. Le dolió ver el poco amor reflejado en la pregunta, que era la pregunta real. La pregunta que decía sí, porque a las dos primeras él dijo que sí, sabiendo que respondía: sí, te quiero. Ahora entendió que Jesús le había bajado la vara, que el amor de Pedro todavía no era el amor de dar la vida, y por eso le entristeció. Y Jesús lo sanó. Y por eso hubo un pastor que recibió la confianza original. Él le había dicho que sobre esta roca iba a edificar la iglesia. Ahora Pedro creía que la había dañado todo, y la dañó, pero no toda. Todavía Pedro recibía el encargo de Jesús de apacentar las ovejas. Y eso animó a Pedro a entender que estaba recibiendo una segunda oportunidad. Y sabemos muy bien lo que hizo Pedro. Pedro sufrió las cadenas, Pedro sufrió azotes, Pedro sufrió mucho, y finalmente Pedro dio la vida. Y al momento de ser crucificado, él pidió ser crucificado cabeza abajo para no ser crucificado como su maestro, porque no era digno. O sea que ciertamente allí fue donde Pedro le dijo a Jesús: agapés, te amo, cuando fue capaz de darlo todo. Y la pregunta que yo hago ahora es: ¿y tú, el amor a Jesús, serías capaz de dar la vida por Jesús? Si te amenazaran diciendo que si tú sigues diciendo que tú eres discípulo de Jesús, te mato, ¿cómo reaccionarías tú? El amigo se desgarita, dice que no, como lo hizo Pedro. ¿Pedro qué hizo? Pedro lo negó. Pedro, que era amigo de él, cuando estaba en la hoguera y le preguntó a la señora: ¿tú eres uno de ellos? No, yo no. Lo negó. ¿Tú lo negarías o serías capaz de dar la vida por él? Es una pregunta difícil, y es una pregunta que implica un amor que va creciendo. Y nuestro reto es ir transformando nuestro amor de amigo a Jesús a un amor de amado, capaz de dar la vida, capaz de darlo todo, capaz de sacrificarlo todo por el Señor. Y eso es lo que implica el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, que nos invita no solamente a ver el examen que le hace Jesús a Pedro, sino que ese examen tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos, preguntarnos nosotros si amamos con amor ágape al Señor. Les recuerdo que amor ágape es el amor de la madre, el amor que da la vida, el amor que dice: mátenme a mí en vez de esa persona, métame preso a mí en lugar de esa persona. Como yo experimenté muchas veces en Capotillo. En Capotillo, cuando metían preso a un muchacho, y el muchacho era serio, venía la mamá y me decía: a fulano lo metieron preso. Yo iba al destacamento: ese muchacho es serio, lo metieron preso para investigar, y lo soltaban. Pero a veces metían preso a uno que era un sinvergüenza y conocido por todos, incluso por mí. Y cuando lo metían preso venía la mamá, y esa mamá, que era con amor ágape, a pesar de la sinvergüencería del hijo, era capaz de decir: padre, que lo suelten, dígale que lo suelten, que me metan preso a mí, mi hijo no ha hecho nada, que me metan preso a mí, pero que lo suelten. Esa mamá
Era capaz de darlo todo, incluido siendo él un sinvergüenza, era capaz de amarlo con un amor sacrificial, capaz de sacrificarse por él. Y ese es el amor de ágape que el Señor espera de nosotros. Por eso, hoy en este interrogatorio, nuestra respuesta tiene que ser: ayúdame, Señor, a responder. ¿Amas al Señor o lo quieres? No me respondas a mí, que yo no soy el que te pregunto. Es el Señor que te está preguntando. Y la respuesta, paulatinamente espero que si es muy te quiero, que acabe siendo un te amo, para que nuestra vida tenga sentido solamente cuando seamos capaces de amar a Jesús hasta dar la vida por Él. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones con la certeza de que Dios escucha las peticiones de su pueblo. Por el Papa, sucesor de Pedro, roguemos al Señor. Te rogamos. óyenos. Por los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, su rebaño, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos María Laura, Juan Adolfo, Juan Emilio, Omar, Glenenda, Grecia y María Cristina, para que el Señor nos acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos que necesitan salud, Inocencia, Kenia, Luz Yaniris, Martina y Ana del Carmen, para que experimenten la fuerza sanadora de Cristo en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Señor, por este Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira propicio, Señor, estas ofrendas de tu pueblo para que sean aceptables ante ti. Haz que la venida de tu Santo Espíritu purifique nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Padre Santo, Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció a sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos, María Laura, Juan Adolfo, Juan Emilio, Omar, Clenenda, Grecia y María Cristina, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen, San José su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer comunión espiritual conforme a la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos y hagamos la oración para comulgar espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separes de ti.
damos gracias, Señor, y nos ponemos en tu presencia pidiendo que aumente nuestro amor. Que así como en la canción te digo, yo te amo, Señor. Que ese amor ágape sea capaz de estar dispuesto a dar la vida si fuera necesario por ti. Acrecienta nuestro amor, purifícalo y fortalécelo todos los días. Amén. Amén. Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tus misterios, concédenos que nos obtengan la vida eterna, puesto que has permitido que los hayamos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y estamos ya casi en las prevísperas de Pentecostés. Hoy es viernes, pasado mañana es día glorioso en el que vemos y celebramos la donación del Espíritu Santo a la Iglesia, que es el agente de la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Que el Señor nos ayude a entrar en contacto más íntimo con ese Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.